Bueno, muy bien, aquí estamos junto al director de Factum, Eduardo Botinelli. Primero que nada, la bienvenida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar por acá de nuevo. Bueno, y hablando sobre un tema que yo creo que en la época en la que estamos cobra particular importancia, porque de alguna manera estos indicios de cuáles son las preocupaciones de la población es lo que le permite al político de turno, esto va para todos, ir orejeando y decir, bueno, hay que poner énfasis en la campaña en esto que es lo que le importa a la gente. Sí. Bueno, y también está la otra, que es tratar de instalar temas para que la gente le preocupe, ¿no? Son las dos estrategias que se ponen arriba de la mesa, pero sin duda, justamente el inicial que decías tú, decir, bueno, ¿qué es lo que le está preocupando a la gente? De alguna forma va permeando de qué hay que hablar, ¿no? Es decir, para sintonizar con la gente hay que hablar de los temas que le preocupan. Entonces, vamos a ver el resultado primero desagregado de las preocupaciones. La pregunta es, ¿cuál es el problema del país que más le preocupa? ¿No? Y ahí tenemos, es una pregunta abierta, es decir, las personas pueden responder en forma espontánea cualquiera de los temas que se le ocurra como principal problema. Y lo que tenemos es, en primer lugar, tomado individualmente, la seguridad pública obtiene el 37%. Luego aparece la economía, mencionada como un tema general, un 12%, el trabajo, el empleo, un 11%, un 10% de la educación, y luego aparecen menciones menores, ¿no? 10% de la educación, después son todas menos del 10, menos del 5%, que aparece la pobreza y la indigencia como un factor, el ingreso en los hogares, con 3%, la salud, la corrupción, los precios, la inflación, la alimentación de la gente, que aparece con 2% cada uno. La droga y el narcotráfico aparece uno. Pero aparece aparte de la seguridad. Exactamente, aparece, por eso lo separamos, porque si bien adentro de la seguridad claramente está esto, bueno, hay un conjunto de personas que empiezan a identificarlo como un factor en sí mismo, ¿no? Es decir, como que el origen de los problemas de la seguridad están ahí o la preocupación pasa por ese punto específico. Y el agua aparece con un 1%. Pues hay unas sumas de 5 puntos de otras menciones que no llegan ni al 1% y un 9% que no opina. Entonces ahí tenemos el primer dato, es decir, claramente la seguridad queda muy despegada como primer tema cuando lo tomamos individualmente. En el segundo gráfico, lo que vamos a ver es la forma agregada, que es otra de las formas que presentamos. Bueno, los temas económicos los agrupamos. ¿Y qué nos muestra esto? Que en realidad hay dos grandes temas en esta discusión que decía Humberto, digamos, ¿de qué tienen que hablar los políticos? Bueno, hay dos temas que son excluyentes. El que no habla de esto no sintoniza. Está por fuera de la conversación. Exactamente, ¿no? Bueno, el 37%, que ya lo veíamos, la seguridad pública como principal tema. El conjunto de los temas económicos alcanza el 34%. Después vamos a ver, esto es un pequeño cambio, porque la suma de los temas económicos estaba por encima de la seguridad pública hasta esta medición. La educación se ubica en un tercer lugar, lejano al resto, pero claramente identificado como un tercer tema de discusión con un 10%. Luego está la salud, la corrupción, que es un elemento que se suma, no aparecía hace un año, mencionado espontáneamente por las personas como un problema del país. Y eso es algo que de alguna forma hay que atender. Si bien el porcentaje es muy menor, es algo que está instalado. El agua aparece con un 1%, la suma de otros temas un 5% y de nuevo el no opina es el 9% porque ahí no hay modificaciones. Lo otro que tenemos para ver es, bueno, cómo evolucionó esto. Desde mayo del año 21 hasta el cuarto bimestre de 2023, en la encuesta realizada entre fines de agosto y principio de septiembre. Tenemos una primera línea que es la de arriba, la naranja, es la suma de los temas económicos. La suma de los temas económicos estuvo arriba o en el entorno del 50% durante todo el 2021 y todo el 2022. Pandemia. Es el origen de la pandemia, ¿no? Acá no está en el gráfico el tema de la salud, que es un factor explicativo también de lo otro, de cómo se van dando los otros movimientos. En ese momento, en mayo del 21, el segundo tema era la salud y el coronavirus, ¿no? Ahora, los temas económicos, arranca el 2023 con un descenso. Pasa del entorno del 50 al entorno del 40, luego al 30 y ahora se ubica en el 34. La línea verde es la línea de la educación. La educación estuvo oscilando entre el 15 y el 20% hasta octubre del año pasado.
durante este año estuvo entre el 8 y el 10. Reforma educativa. Pasó la transformación, inició la transformación educativa, dejó de ser un problema específicamente marcado. Tenemos una línea celeste, que es como un triángulo que se termina armando, que es el agua. ¿no? La preocupación por el agua, bueno, la preocupación por el agua apareció y desapareció. Es decir, cuando empezaba... Como el agua que apareció y desapareció el problema. Entonces, cuando empiezan los problemas, el 3% lo mencionaba como el principal tema de preocupación. Cuando avanzó la crisis hídrica, llegó a ubicarse en el tercer lugar con el 19% y ahora desaparece en el 1%. ¿no? Bueno, eso explica esos movimientos que vemos en la caída de la importancia de los temas económicos que ahora sube. Lo mismo con la seguridad, que es la que dejé para el final, porque tiene un comportamiento distinto. La seguridad es la línea azul, que lo que hizo desde mayo del 2021 hasta ahora, hasta el cuarto trimestre de 2023, fue triplicarse las menciones. Sí, sí, y muestra casi un constante ascenso. Constante ascenso. Es una decir, cosita chiquitita, pero sigue subiendo. O sea, es la gran preocupación. Exactamente, es un aumento pequeño, medición a medición, pero sistemático. Sostenido, Entonces, si vamos subiendo a 2, 3 puntos cada medición, terminamos en que se triplicó. En el medio desapareció la pandemia, que quitó del foco. Se fueron disminuyendo la preocupación por algunos temas económicos, y eso también va quitando, entonces siguió aumentando fuertemente la preocupación por la seguridad pública. Eduardo, ¿sería un error analizar, inferir o deducir que de alguna manera las preocupaciones de la gente, por lo menos en este caso, podrían ir de la mano con las flaquezas del gobierno? Es decir, aquellas cosas en las que comienza a mostrar determinado tipo de yerros, parecería ser que hacen aumentar la preocupación de la gente. Lo digo por el caso seguridad específicamente. Bueno, ahí se suman dos cosas. Uno es lo que la gente está percibiendo en su vida cotidiana. Y lo otro es qué está viendo que hace el gobierno. No necesariamente una preocupación que el gobierno esté atacando positivamente desaparece como preocupación. Ahora, cuando el combo es el que se está viendo ahora, que es que la preocupación aumenta, la evaluación que se hace el gobierno es negativa y las perspectivas que la gente está viendo en la materia no son claramente positivas, ahí es un combo donde se alinea efectivamente hacia que lo que está haciendo el gobierno colabora en que la preocupación aumente. Hasta de gestión te diría, que es un tema también, ¿no? Sí, claro, sin duda, por supuesto. ¿Y qué pasa entre los votantes del Frente Amplio y la coalición? Bueno, nosotros habíamos visto en entregas anteriores, en encuestas anteriores, las diferencias entre votantes del Frente Amplio y del conjunto de los partidos que conforman la coalición de gobierno. Había diferencias importantes. En las últimas dos mediciones se habían alineado mucho las opiniones y ahora estamos en un punto intermedio. Hay una alineación bastante clara en que la seguridad pública es el principal tema, con más fuerza en los votantes de la coalición, que ya venía siendo así. Bien. La diferencia importante, o si bien no es grande en términos porcentuales, sí en los matices, es que el segundo tema mencionado individualmente por los votantes de los partidos de la coalición es la educación, que aparece con más fuerza que en los votantes del Frente Amplio. Esto también ha sido una constante a lo largo del tiempo. Los votantes del Frente Amplio tienen mayor énfasis en los temas económicos, en la economía, en el empleo, en la pobreza, fundamentalmente. Esto también ha sido bastante constante en las mediciones anteriores, sacando las últimas dos, donde se habían alineado mucho las agendas. Bueno, ahora vuelven a alinearse un poco más hacia lo que venía siendo antes. Entonces, claramente, dentro de los votantes del Frente Amplio, la seguridad es un problema junto con los temas económicos. Aparece el tema de corrupción, mencionado más fuerte por los votantes del Frente Amplio que por los votantes de los partidos de la coalición. Y dentro de los votantes de la coalición, las preocupaciones pasan fundamentalmente por seguridad, economía y educación, con más fuerza que pasa en el caso del Frente Amplio, este último, ¿no? El de la educación. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Por Como favor. siempre, un placer tenerte aquí en BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Otra